Bueno, vamos con vamos a continuar entonces esta parte, hablar del debido proceso. Las plataformas tienen esa pequeña, bueno, hay ventajas y hay desventajas, ¿no? Hemos entrado al mundo de la tecnología y bueno, ahora con las plataformas, las ventajas son estas, ¿no? Que podemos conectarnos desde donde estemos, desde la casita, del viaje. Bueno, es algo positivo, pero también tiene como todo algo negativo, algunas partes negativas, ¿no? Y estas partes negativas ya pues son estas caídas de señal, fallas en la plataforma, pero bueno, vamos a seguir más adelante. Ya en la plataforma tendremos que colgar estos videos para poder hacer que los que no están presentes puedan por lo menos ver lo que hemos tratado y abordado en esta clase. Nos referíamos al debido proceso formal como antecedente del debido proceso sustantivo, ¿no? Cuando hablamos en materia penal acerca del debido proceso, este históricamente va a surgir como una alternativa ilustrada a ese ejercicio totalitario que tenía el poder estatal, ¿no? En cuanto a los juzgamientos de los delitos, esto a partir de las primeras declaraciones, ¿no? Estas declaraciones entonces vamos a tener que recordar, ¿no? Este personaje a Juan Sin Tierra, la Carta Magna inglesa. Acá, en esta parte, el poder monárquico va a conceder facultades a estos señores ingleses para ser juzgados por sus pares, ¿no? Iniciando con esto un enjuiciamiento por jurados. La construcción acerca de nuestra legislación también ha tomado estas vertientes en cuanto a lo que manifiesta el debido proceso, el desarrollo a la par de la evolución constitucional que hemos tenido, ¿no? Cuando tocamos el tema de la Constitución como norma suprema, como modelo que tenemos, vemos que debemos adecuar las demás ramas del derecho. Y bueno, nuestra normativa ha sido también extraída, ¿no? De las constituciones americana, francesa, inglesa, y la construcción de todo esto en base a nuestra evolución también constitucional como modelo europeo también, ¿no? Al igual que el Código Civil, ¿no? Tras la famosa revolución de 1789 se da el Código Napoleónico y bueno, esto también viene a incorporar nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Hemos tomado siempre algunos aspectos en esa evolución normativa, ¿no? En esto también vamos a ver el proceso penal, las características que ha ido tomando en cuanto a ese reflejo de garantías como criterios básicos de enjuiciamiento penal, ¿no? Ya dejando de lado esos sistemas inquisitorios, ¿no? Eh, por lo menos hemos avanzado en eso, hemos avanzado enormemente, ya con otras características también, ¿no? Siempre hay estos elementos positivos, pero también elementos negativos. Eh, Cuando hemos abordado nosotros como legislación del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, ya tenemos esas características de avance, de juicios orales, públicos, contradictorios, bueno, la celeridad, estos elementos que van a ser criterios básicos ya ahora para el enjuiciamiento penal en base también a lo que dicta desde nuestra normativa superior, ¿no? La Constitución. El justo proceso o el debido proceso, entonces, requiere de numerosas instituciones. Esto relacionado tanto a las partes como a la jurisdicción. Cuando hablamos de garantías que deben circundar el proceso,
hablamos de conceder esa categoría de justicia, de lo justo. En principio también mencionamos tratados internacionales, instrumentos como la Convención Americana, el artículo 8 que se utiliza bastante, no solo en materia penal, sino también en materia civil, ¿no? Está para reafirmar los derechos consagrados, ¿no? La Declaración Americana, los famosos derechos de igualdad, las garantías mínimas que deben proporcionarse, ¿no? El derecho a no ser obligado a declararse culpable. Esto de los cargos que se le imputan o el derecho a un traductor, tantos derechos conseguidos a lo largo de este proceso evolutivo, ¿no? El derecho a la representación, el derecho a reunirnos libremente, el derecho a tomar un abogado en forma privada, el derecho a la defensa, el derecho de estar presentes también para ser acompañados con estos testigos, con estos peritos, ¿no? A partir de todo esto, entonces, es que la exigencia del Estado es garantizar su ejercicio. Es por eso que siempre vemos una triple dimensión, doctrina jurisprudencial también por un lado, que le otorga al debido proceso. El Tribunal Constitucional en esto toma parte importante, ¿no? Pese a los cuestionamientos que hacemos y bueno, también con lo que se viene, ¿no? Ya cuando hablamos de la Constitución, esta Constitución no es que sea o deba ser algo eterno, siempre es saludable es reformar de forma parcial, siempre es bueno actualizar en base a los contextos que están viviendo las sociedades. En el ámbito normativo del debido proceso se manifiesta esta triple dimensión, ¿no? Una parte es reconocida por la propia Constitución, otra por los instrumentos internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica. Acá hablamos de los derechos humanos, siempre se menciona ese artículo 8, ¿no? En la mayoría de los memoriales, en las presentaciones, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y bueno, también el bloque de constitucionalidad que mencionamos en nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída o juzgada en base a un debido proceso, ¿no? El debido proceso, entonces, es algo tan importante, eh, también resulta moderno el concepto, porque no obstante se encuentra justificado en cuanto a los valores, a lo ético, al valor que tiene la justicia, en cuanto a su finalidad sobre todo de combatir el crimen, ¿no? En base a esas políticas criminales. Cuando hablamos del derecho penal es algo tan interesante y apasionante porque nos vamos a referir siempre a esos pilares que tenemos en la ciencia penal, ¿no? Los aportes que hace la criminología, ese aporte empírico que va a proporcionarnos datos de causas, de comportamientos, ¿no? Que son traducidos y sistematizados luego para que los estados puedan, o el Estado en nuestro caso, pueda proporcionar políticas criminales, ¿no? El debido proceso o un proceso legal siempre comprende entonces un proceso justo. Entendemos esto porque tenemos que acomodar también ciertas disposiciones jurídicas pero aplicables a situaciones similares o análogas, ¿no? Porque ningún caso es totalmente eh, parecido o igual. Si bien es parecido, nunca un caso es hasta la composición misma, ¿no? Del memorial, ¿no? Ese es el error, por ejemplo, que se comete bastante al confiarse mucho en
cuanto a la similitud de los casos, ¿no? Desde el mismo frontispicio para conocer este debido proceso, ¿no? Debemos entonces ver todos estos elementos, efectivamente, cuando hablamos de que no todo proceso legal o algo armónico va a recaer en una sentencia justa, y no toda sentencia justa proviene de un proceso legal, ¿no? Estas alternativas nos permiten a cualquiera de las partes definir que el proceso va a constituirse en una respuesta ilustrada, pero para alcanzar esos valores supremos que tiene el Estado, la justicia principalmente, la aplicación de la razón, la búsqueda de la verdad, ¿no? Dentro de la teoría del debido proceso, cuando hablamos del debido proceso, también nos referimos a esta teoría para encontrar ciertas categorías de derecho, ¿no? De derecho adjetivo, categorías formales, categorías sustantivas o categorías materiales. Lo que más se ha estudiado en el campo penal, en el campo procedimental penal también, ha sido tratar de regular estos elementos, ¿no? Este conjunto de reglas procesales, pero de cumplimiento obligatorio. Esto para regular el procedimiento y que éste sea válido, ¿no? La prohibición, acá ingresan esos términos de prohibición, ¿no? Prohibición a la indefensión, la motivación que debe tener las resoluciones, esta siempre es cuestionada, ¿no? Tras la sentencia, enseguida recae ya la apelación. ¿Por qué? Porque no ha tenido la motivación suficiente. La igualdad de las partes, el juez imparcial, tantos elementos, tantos aspectos que vemos cuando analizamos el estudio en cuanto a la dimensión sustantiva, ¿no? Cuando referimos también a este término del debido proceso, entonces encontramos criterios de justicia material. Este criterio es o tiene la finalidad del proceso sustantivo para alcanzar el valor de la justicia en su mayor expresión, ¿no? Para esto vemos esta teoría del debido proceso, vemos que la actividad de los órganos implica esa aplicación jurídica, la proporcionalidad, la racionalidad, ¿no? Y esto también acompañado de ciertas sentencias constitucionales, ¿no? Sobre todo cuando ya ingresamos a ese campo de las apelaciones, vamos a ver estos elementos. Y bueno, el debido proceso es conformado de estas características. Cuando vemos desde cursos ya incluso de pregrado, nos referimos a este debido proceso, pero en el derecho en cuanto a un debido proceso legal, también comprendido como el derecho humano más comúnmente infringido por los estados, ¿no? Y el nuestro no es la excepción, ¿no? En materia familiar, en materia civil, el porcentaje es menor, pero cuando hablamos de materia penal, derecho procesal penal, podemos ver que la infracción a la norma por parte de los operadores judiciales, bueno, es muy cuestionada, el debido proceso, ¿no? Acá vamos a tener afectados ciertos derechos, el derecho a la defensa procesal, esa garantía procesal. El debido proceso, entonces, busca confirmar la legalidad y la correcta aplicación de las leyes, pero en ese marco de respeto a la dignidad humana, ¿no? Cuando hablamos de dignidad humana, vamos a referirnos a cualquiera de las partes que no se le afecte en, en ese respeto mínimo que merecen, ¿no? Estas reglas preestablecidas
tienen la finalidad entonces de declarar el derecho material aplicable al caso concreto, ¿no? Es así que cuando abordamos esta rama del derecho penal, es lógico que el derecho procesal penal por el cual se investigan ciertos hechos para garantizar, para buscar la verdad histórica de los hechos y su componente probatorio, se permite establecer algunas restricciones a la libertad del procesado. Y, y la que más se afecta es, bueno, la libertad de locomoción, ¿no? Ya decíamos en una clase anterior, si mal no recuerdo, ya hemos tergiversado también el término de la regla y la excepción. La regla debería ser, bueno, pues, que se defienda en libertad. La excepción es la cárcel, pero ya ahora se los manda primero a la cárcel a todos como regla, y bueno, la excepción se da para algunos, ¿no? De manera tergiversada. Esto implica bastante cuestionamiento al órgano judicial, a las restricciones mismas de la libertad al procesado, ¿no? Esto, dentro de esos límites, ya es inaceptable, ¿no? Siempre van a tratarse de justificar o estos, estos dictámenes en base a esa serie de garantías, pero bueno, no debería ser aplicable como regla esta detención preventiva principalmente, ¿no? Una clase pasada habíamos hablado acerca de la detención preventiva, las características que tiene esta, el congestionamiento que provoca. Y bueno, cuando se habla de una detención preventiva, también hablamos de personas inocentes. Tal es el caso que seguramente hemos visto muchos de nosotros en los medios de comunicación cuando tras años de estar encerrado, descubren que es inocente, ¿no? Entonces, esas son las particularidades de negligencia, de, de aspectos negativos que también tenemos en cuanto a nuestro ordenamiento jurídico. Es por eso que es necesario ese equilibrio justo entre el ciudadano y el Estado, ambos, ¿no? Para que las garantías procesales puedan adquirir sentido y actualidad también, para evitar esas arbitrariedades, esa inseguridad jurídica que provoca en la sociedad críticas, ¿no? Descontento, ¿no? Y también esa carencia de reglas en cuanto a la investigación judicial o policial. Acá siempre hay intereses por parte de individuos, por parte de grupos, para protegerse, bueno, en cuanto a la averiguación de la verdad real, ¿no? Y también el éxito de una administración de justicia supone la aplicación correcta de las normas, ¿no? Determinar la trascendencia entonces del derecho a la defensa como herramienta. Acá cuando hablamos de derecho, derecho procesal, procedimiento, el abogado, el profesional en derecho también utiliza ciertos enfoques, ciertos métodos, ciertas técnicas para hacer más claro y preciso su actuar, ¿no? En base a una teoría del delito, teoría del caso. Cada abogado, cada parte involucrada en el proceso, entonces, eh, va a recurrir a estos elementos, ¿no? Ese equilibrio, siempre también vemos esa disyuntiva, tratar de mantener ese equilibrio justo, esa tríada libertad individual, interés general o derecho de las víctimas, ¿no?
Y esto no solo en cursos de posgrado, sino en cumbres, ¿no? Siempre tocamos eso, pero no tenemos la solución correcta hasta el momento. La legislación interna que tenemos contempla estos principios, estos derechos, este establecimiento normativo, también compartido por la Convención Americana, pero bueno, se quedan en principios y estos principios deberían cobrar sentido mayor al proponer o al dar mayores garantías procesales, ¿no? Principalmente, los estados, cuando hablamos del estado boliviano, también incorporado en la Convención Americana, tiene esa obligación internacional de respetar estos principios, sobre todo porque son normas de carácter supranacional, ¿no? Supranacional y bueno, la Convención Americana en general es para el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Es por eso que las garantías al debido proceso son tan importantes. Si bien una persona ha cometido un delito, es la libertad de locomoción la que está en juego, pero los demás derechos siguen vigentes. Entonces, tiene que prevalecer esa protección de los derechos humanos de parte del Estado, de parte de ese juzgado. Y esto lo señalan también los principios del debido proceso. Tal es el derecho que tienen todos al respeto, ¿no? A la justicia, al acceso a la justicia. También ese debido proceso tiene dimensiones incluso programáticas, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones programáticas, no por esto menos vinculantes jurídicamente, esto va a exigir la existencia o la suficiencia de un sistema procesal idóneo. Y la pregunta, bueno, que todos se hacen, más aún ustedes que están en esto del litigio a diario, casos, juzgados, jueces, ¿no? ¿Será que existe eficacia en el sistema judicial y procesal? ¿Será que garantizamos los derechos fundamentales del acceso a la justicia? ¿O esto simplemente es un monopolio que han asumido ciertos grupos o asumido por el mismo Estado? ¿No? Esas preguntas siempre están en mesa, siempre están en discusión y bueno, esperemos que, bueno, todos están esperanzados en que esto trate de cambiar. Debemos solucionar de alguna forma la independencia judicial, el derecho, el derecho al debido proceso, que la detención preventiva sea pues en base a lo que dice la norma, no por cuestiones políticas, ¿no? La administración de justicia. Cuando hablamos de esta administración de justicia y nos referimos al órgano judicial, me hace recuerdo cuando se menciona esos postulados fundamentales que hablan de la realidad. Cada uno tiene su concepto de realidad. Si acá en el curso preguntamos qué es la realidad para alguien de ustedes, seguramente lo va a tomar en base a ciertos parámetros, ¿no? De salud, economía, qué sé yo, pero para el otro es totalmente diferente. Esa, esa distancia que tenemos en cuanto a esa conceptualización de la realidad. Ahí también ingresan valores éticos, morales, y bueno, ya siempre también se menciona a los clásicos, Aristóteles, Sócrates, que también han hablado de la justicia, del derecho, ¿no?
lo ético, las virtudes. Y para muchos estos elementos son cómo uno se siente, cómo uno es feliz. Yo me siento feliz haciendo esto. Bueno, hay quienes se sienten feliz corrompiéndose, ¿no? Es la parte en cuanto a esa conceptualización categórica de realidad, ética, valores, ¿no? Y tiene mucho que ver con el poder judicial, ya más aún cuando hablamos del derecho posmoderno, en este famoso posmodernismo, en este contexto donde tenemos constituciones que ya muchos autores han denominado constituciones populistas, ¿no? Los mismos nuevos términos que surgen en derecho, hablando de gobiernos, hablando de gobernantes, ¿no? Tal es la famosa caquistocracia, que hace referencia a este tipo de gobernantes que están con esas características, ¿no? Entonces, cuando hablamos del derecho, de esta parte tan importante del debido proceso, el principio, el derecho en general tiene principios, ¿no? Tiene varios principios que son compartidos por las demás ramas del derecho, sea civil, sea penal, sea familiar, sea administrativa, ¿no? El derecho a la legalidad, sobre todo, esto también consagrado desde el artículo 9 de la Convención Americana. Este principio de legalidad va a corresponder a el derecho a que todas las personas tengan la legalidad para referirse al fondo de sus problemas, ¿no? Repercusiones importantes en cuanto al debido proceso, el principio de legalidad cuando hablamos de un Estado de Derecho es un postulado que va a formar esa parte especial vinculante entre autoridades e instituciones públicas. Toda autoridad o institución pública puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento jurídico, no en forma reversa, ¿no? La fórmula es sencilla para las autoridades judiciales, institucionales. Quiere decir que solo está permitido lo que está constitucional y legalmente autorizado, forma expresa. Y lo que no está autorizado está pues vetado. Este principio tiene esos corolarios importantes. El principio de regulación mínima, la exigencia en materia procesal, entonces en este aspecto es tan importante porque vamos a tener que mencionar ese componente internacional. Bueno, ahora sí, continuamos. De todos modos, estamos, bueno, estamos cumpliendo esa grabación de la clase, pero también tenemos este pequeño inconveniente que estamos grabando por partes. Entonces vamos a tener que volver a enviarles un nuevo enlace, por favor, en algunos minutos, ya en cuanto terminemos este Zoom. Ya luego vamos a tener que unirlo, ¿no? La magia de la tecnología. Bueno, también ya hoy se puede hacer de todo un poco. Mientras tanto, sigamos avanzando y tratando de terminar esto que refiere al debido proceso, ¿no?
este debido proceso, sobre todo en materia penal. En materia penal es tan importante porque acá nos jugamos con la libertad de las personas, con con esa particularidad de los casos, ¿no? Es tan complejo abordar estos temas porque el debido proceso exige una estrecha relación entre los derechos humanos, sobre todo, y el proceso penal. Esto porque se va a generar una naturaleza donde el proceso se compromete a esa libertad personal, sobre todo cuando alguien está acusado, imputado, ¿no? Vamos a velar siempre estos elementos, es lo que se dice por lo menos de manera teórica, ¿no? Vamos a tener que ver estos aspectos generales en cuanto a la derecha de defensa, ¿no? No solo por la parte formal, sino también por la parte material. En virtud, cuando hablamos de la presunción de inocencia, sobre todo, el estado de inocencia, hasta no saber o hasta no haber sido condenado por una sentencia firme. Este condicionamiento como instrumento legal, incluso moral que tiene la justicia, ¿no? Para la defensa. Hay tantos elementos, tantos componentes cuando hablamos de esas exigencias que le hacemos al Estado para el respeto del debido proceso, de estos principios, que también de manera general los tenemos consagrados desde la Constitución, desde la misma interpretación, desde el mismo entendido del contrato social, ¿no? Que refiere Thomas Hobbes, John Locke o Rousseau. Esto va a tener esas exigencias, ese término de que los seguimos utilizando hasta ahora, ¿no? Las exigencias entonces del principio general de un debido proceso van a extremarse siempre a aquellos principios que refieren el principio de legalidad, el principio del juez regulador, el principio indubio pro reo, sobre todo, ¿no? Y bueno, la finalidad de estas garantías van a ser que el procesado, ya sea por su elección o su defecto, por acción gratuita del Estado, en algunos casos suele pasar esto, ¿no? Al tener defensa gratuita, tiene otras características, cada elemento es tan interesante de analizar en cada caso particular, ¿no? Y me imagino que ustedes también han podido ver esto en casos prácticos, en casos propios, que seguramente llevan como junto a sus patrocinados. Ya vamos a ir entonces unos minutos más y luego enviamos nuevamente, por favor, el poderoso enlace para continuar nuestra clase. Luego vamos a también darnos el trabajito de subir esto en forma conjunta, ya eso por parte nuestra. Estas garantías, entonces, cuando hablamos de la imputación, estas garantías se van a complementar a la asistencia o interpretación, ¿no? La actualidad que tiene el mismo juzgado en cuanto a la aplicación normativa. Cuando hablamos de argumentación, las mismas técnicas de la litigación, tras haber ingresado a esta etapa acusatoria, a este sistema acusatorio con esas características de celeridad, oralidad, vemos también esas particularidades de ciertos juzgados, la carga procesal que tienen, las particularidades del mismo juez como autoridad judicial, tantos factores, ¿no? Tantos elementos a tomar en cuenta porque algunos ya pues están con tanto estrés, podríamos decir, que ya el, el abogado tiene que ser ahí
un experto o practicar constantemente ciertas técnicas para que este juzgado o este juez pueda incorporar sus argumentos en su sentencia, ¿no? Hoy está de moda, por ejemplo, tratar de llevar proyectos de sentencia para que el juez o la autoridad judicial pueda añadir nuestros argumentos en su sentencia, ¿no? Esto quiere decir que algunos lo preparan bien en base a su teoría del caso y bueno, llevan la relación misma, ¿no? Entre el hecho, la norma y bueno, la jurisprudencia, pero otros o la otra parte, como en todo proceso, trata de impresionar por lo sentimental, por tratar de, como se dice vulgarmente, lloran delante del juez, lo conmueven, pero no tienen el argumento legal. Esa es la parte que les ha faltado, ¿no? Cuando termina la audiencia, bueno, el juez mismo me has conmovido, pero no me has otorgado esos elementos jurídicos que yo pueda plasmarlos en mi sentencia, ¿no? Resulta interesante entonces comprender estos elementos para poder realizar también una mejor defensa. Ya se está terminando esto, creo que ya me salió otro mensajito.